buenos días, hermanos, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Qué alegría, hemos tenido ya un buen tiempo de alabanza y de adoración. Hemos disfrutado la alabanza, ¿verdad, hermanos? Quiero pedirles, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Salmo 127. Salmo 127, allí en el versículo número 1. Y quiero que lo tenga allí abierto un momento sobre este versículo y otros quizá vamos a estar compartiendo esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a desarrollar el tema que corresponde para este tercer domingo de nuestra campaña de la familia, el cual es un refugio llamado hogar. ¿Cuántos hemos estado en todos los domingos de la campaña? Quiero ver sus manos. El primero, el segundo y hoy, ¿verdad? Pero de todas maneras quiero tomar un tiempo para poder recordar lo que hemos estado aprendiendo en estos domingos anteriores. El hermano Rolando en el primer culto desarrolló el tema arreglando cuentas. Era un llamado de atención a todos los miembros de la familia a perdonar. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 26. Ese fue el reto para nosotros, perdonar. En el segundo, el hermano René estuvo compartiendo el tema moderna o eterna. ¿Se acuerdan cómo son las familias? Modernas o eternas. El énfasis acá era tener una familia en realidad eterna. Y él se basó en Génesis capítulo número 13, versículos 1 al 18, la relación de Abraham y Lot, su sobrino. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero que compartamos este tema, un refugio llamado hogar. Y para eso quiero pedirles que ahí donde usted está, tengamos un tiempo de oración y le pidamos a Dios que sea Él el encargado de hablarnos a cada uno de nosotros. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Un lugar que tú has destinado, Señor, para que nosotros vengamos a ti, te adoremos a ti, crezcamos en el conocimiento. Y, Señor, esta mañana depositamos nuestras cargas, nuestros temores a ti. Depositamos a cada una de las familias representadas, Señor, en la iglesia. Y te suplicamos, Señor, que así como en el libro de Hechos, Lidia estuvo atenta porque así decidiste que ella estuviera atenta a la voz de sus predicadores. Hoy nosotros todos estemos atentos también, Señor, a escuchar tu voz. Padre, hemos venido dispuestos a recibir tu palabra y que cada uno de nosotros, las distintas familias, Señor, salgamos de este lugar edificados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desarrollar este tema basados en la Escritura. Señor, yo dejo de lado mis ideas, dejo de lado mis pensamientos, dejo de lado mis emociones, Señor, porque hemos venido aquí a escucharte hablar a ti. Y en el nombre de Jesús hemos orado esta mañana. Amén y amén. Muy bien. Antes de leer el versículo 1, hermanos, del Salmo 127, yo quiero darle dos conceptos. En primer lugar, el concepto de refugio, porque ese es parte de nuestro tema, un refugio llamado hogar, pues es pertinente que demos un pequeño concepto sobre lo que es el refugio. Y encontré por ahí un concepto sencillo que dice protección o amparo que una persona encuentra en otra. Preste atención, protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo para librarle de un peligro. Lo repito, protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo, librándole de un peligro. Yo he subrayado de este concepto protección y amparo y también librándole de un peligro. Un pequeño concepto del hogar es domicilio habitual de una persona en el que desarrolla su vida privada o familiar. Quizá en este segundo concepto nos sentimos más identificados porque venimos de un hogar. Estamos en un domicilio habitual.
sea en la casa donde sea propia, sea alquilada, como sea, tenemos un espacio físico donde habitualmente estamos allí llegando, salimos a nuestros trabajos, a las distintas actividades, pero volvemos al hogar. Y es en este domicilio actual donde las personas quienes conforman la familia, escuche bien, desarrollan su vida privada o familiar. Y yo he subrayado justamente desarrolla su vida privada o familiar. Desarrollo, es decir, crece ahí. Hermanos, para poder desarrollar este tema, yo me he hecho algunas preguntas. Pero leamos el versículo 1 del Salmo 127. Lo leemos juntos, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hasta ahí lleguemos. Lo leemos nuevamente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Solamente con esta frase, hermano, yo me he hecho algunas preguntas a manera de reflexión para mí, pero hoy se las quiero hacer a ustedes para que usted también tenga la oportunidad de reflexionar conmigo. La primera pregunta que yo me hago sobre esto es: ¿pueden nuestros hogares en algún momento determinado ser un refugio? ¿Pueden serlo? Es decir, que este domicilio habitual donde las vidas se desarrollan podrá en algún momento determinado ser una protección, ser un amparo, puede ser un lugar donde me puedo librar de peligros. Una pregunta. Alguien podrá decir sí, es posible. Al decir entonces que sí, nuestro hogar puede ser un refugio, podemos dar de hecho que existen peligros que están enfrentando las familias en este momento. Alguien podrá quizás incluso decir: no, mi hogar no puede ser entonces un refugio. Y ante esa respuesta negativa de alguien, perfectamente pudiéramos hacernos otra y decir: entonces, ¿qué está sucediendo al interior de ese hogar, de esta familia? De tal manera que alguien pueda decir: mi hogar no puede ser un refugio. Alguien podrá decir: entonces, ¿cómo le estoy dando solución a los conflictos y a los problemas y a las distintas situaciones difíciles que hay en las casas? Si alguien dice no puede ser un refugio, quisiera que vayamos juntos para darle una pequeña respuesta a eso, al Salmo 139, así rapidito. Salmo 139. Hojeamos unas paginitas más del 127 y nos vamos al 139. En el versículo número 23 y 24 encontramos esto, hermanos. Si alguien dice no, mi hogar no puede ser un refugio, y es bueno que nos preguntemos entonces lo siguiente. Dice el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Dice el 24: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y comparto este versículo, hermanos, porque cuando alguien de manera quizás tajante o directa puede decir: no, mi hogar no puede ser así, no puede ser un refugio, sería bueno que se autoexaminara y dijera, como dice el salmista: mira qué hay en mi corazón, mira qué hay dentro de mis pensamientos. Y el salmista termina diciendo en el 24: ve si hay en mí camino de perversidad y además guíame en el camino eterno. Alguien podrá decir: no puede ser entonces un refugio mi hogar. ¿Están los miembros de la familia en realidad desarrollando sus vidas, como bien dice nuestro pequeño concepto sobre hogar, que es donde desarrollan sus vidas privadas o familiares?
¿Realmente cumplimos todos nuestros roles? Los padres, cumplimos los roles, los hijos, a la luz, lógicamente, de la Escritura. Si es así, ¿qué clase de desarrollo estamos teniendo? ¿Es un desarrollo puramente moral? ¿Es un desarrollo académico solamente? ¿O es un desarrollo económico? Quizás solo nos interesa el trabajo y no más. ¿Habrá dentro de nuestro hogar un desarrollo espiritual? ¿O no hay ninguno de estos elementos? Quizá a lo mejor podamos decir, estamos estancados, y esa puede ser otra pregunta. Estamos estancados y sin provecho, pasando el tiempo sin hacer mucho. Quizá no hay empleo, quizá no hay estudio, quizá tampoco haya deseo de superación. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de las familias? Hermanos, los problemas familiares no son nada nuevo. Hemos venido lidiando a través del tiempo, desde el inicio de la creación, con un problema que se llama pecado, hermanos. Desde el mismo momento de la creación, vemos que la primera pareja comienza a experimentar problemas, conflictos. Y la Biblia no encubre, no oculta estas situaciones de pecado, las registra, hermanos. Y el único objetivo y propósito de eso para nosotros, como bien dice su palabra, es para nuestra enseñanza. Lo que Dios ha querido hacer al dejar todos estos problemas es que usted y yo aprendamos de ellos. Aprendamos a no hacerlos. Aprendamos a vivir conforme a su palabra. Hermanos, yo voy a mencionar algunos ejemplos nada más. A lo mejor usted se pueda compararse con uno de ellos, encaje su vida en esto, no lo sé. En Génesis capítulo 3, versículo 12, nosotros hallamos que Adán comienza a echarle la culpa a su esposa Eva. Una vez habían pecado. Y sabemos la historia, ¿verdad? Eva es seducida por la serpiente, la cual era más astuta que todos los animales. Le da una mentira, ella come, le da de comer a su esposo, pero Jehová le pide cuentas al hombre acerca de lo que ha sucedido. Una vez tenían pecado, ellos comienzan a culparse. Y el esposo le echa la culpa a la esposa. Inmediatamente Adán dice, yo comí por culpa de la mujer que me diste. Y la mujer se excusa también y dice, es que la serpiente me engañó. Y comienza ese roce, ese pequeño conflicto de culparse uno al otro. En Génesis, el capítulo número 4, vemos la rivalidad que hay entre hermanos, y allí podemos ver la historia de Caín y Abel. Los primeros hijos de Adán y Eva comienzan a tener problemas entre ellos, y uno de ellos se siente quizás menospreciado por las ofrendas presentadas a Dios, y de repente hay dentro de su vida un odio tal que decide acabar con la vida de su hermano. Termina la vida de su hermano. Aquí el tema no es que le voy a dar una golpiza para que aprenda. Aquí el tema es, lo voy a eliminar de la vida y lo voy a desaparecer. Y llega hasta ese nivel del conflicto. Jacobo y Esaú en Génesis 25 y 33, hermanos que desde el vientre venían peleándose. José y sus hermanos, Génesis capítulo 37, vemos la historia, la hemos conocido, hermanos, cómo estos hermanos deciden vender a José por los celos que tenían de él. Se deshacen. Celos entre las esposas, lo cual es una consecuencia negativa de la poligamia. También está el registro bíblico acerca de Ana y Penina en primer libro de Samuel 1. Lea y Raquel, Génesis 29. Elí y sus hijos descarriados, hermanos, encontramos en el primer libro de Samuel las cosas que estos muchachos hacían.
Y cuando Jehová Dios decide eliminarlos de su vida, expresa claramente que Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Jonatán casi fue asesinado por su padre Saúl. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, versículos del 30 al 42, que en un momento de enojo, Saúl le avienta una lanza a Jonatán. ¿Cómo es eso, hermanos, que el padre decide o quiere o siente el deseo de matar a su propio hijo? Producto del enojo, producto de la desesperación, producto de ver que su hijo es un gran amigo de él, que va a ser rey. Son algunos conflictos, hermanos, que podemos revisar a la luz de las Escrituras. David mismo fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Absalón quería el reino, estaba empecinado en ser rey, pero no le correspondía a él, e hizo atrocidades con mujeres. Oseas experimentó dificultades matrimoniales. En cada uno de estos casos las relaciones fueron dañadas, las familias fueron dañadas, productos del pecado. Y esa es la triste realidad que encontramos en la Escritura y que muy probablemente, hermanos, también nosotros podamos estar experimentando hoy. ¿Con cuál de estos problemas familiares se identifica usted? No me diga. No vaya a ser que alguien diga, es que yo quiero matar a mi hijo. Dios no quiera. Probablemente nos sentimos identificados los esposos cuando comenzamos a culparnos unos a otros por las situaciones distintas. O los hermanos pueden sentirse identificados con Caín y Abel, y Dios quiera que tampoco lleguemos a ser asesinos uno del otro. Pero hermanos, Dios ha dejado este registro para nuestra enseñanza, para su enseñanza, para la mía. Y quiero, hermanos, a la luz de algunos pasajes que vamos a ver algunos elementos que podamos tomar nosotros como padres, como miembros de una familia, y decidamos al final si en efecto nuestro hogar puede convertirse en un refugio. Y en primer lugar, en el salmo que hemos escogido, Salmo 127, en el versículo 1 encontramos una frase tan importante, y sobre esa quiero que meditemos un momento. Y el versículo comienza diciendo: si Jehová no edificare la casa. Quiero hacerle algunas preguntas. ¿Es Jehová Dios parte de mi familia? ¿Es Jehová parte de mi familia? ¿Es parte de su familia? ¿Está Jehová identificado allí en mi casa? ¿Juega un papel importante Dios allí o no? ¿Cuál es el papel que juega Dios en mi casa? ¿Reconoce mi familia a Dios como lo primero de sus vidas? ¿Estamos cumpliendo los padres nuestro papel de comunicadores de la palabra de Dios? El versículo dice: si Jehová no edificare la casa. La edificación de una casa debería ser producto, hermanos, no de nuestro esfuerzo solamente, pero sí de la mano poderosa de Dios. Y por eso este versículo comienza diciendo: si Jehová no edificare la casa. Hermanos, y vamos rápidamente al libro de Deuteronomio. Leemos ahí en el capítulo número 6, Deuteronomio 6. Y quiero llevarlos a reflexionar un momento, porque en la última pregunta que yo me hice para desarrollar este tema es: ¿estamos cumpliendo los padres nuestro papel de comunicadores de la palabra de Dios? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Tomemos tiempo para leerlo, hermanos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros
para tomarla. No dice el versículo para que los sepamos. No dice que para que los memoricemos. El versículo dice para que los pongamos por obra. Es decir, que los llevemos a la ejecución práctica. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y además el hijo de tu hijo. Vemos solo en este versículo, hermanos, una secuencia de transmisión del mensaje divino de una generación a otra generación. De tal manera que esa es una responsabilidad mía, esa es una responsabilidad suya. El anhelo y el deseo de Dios es que comuniquemos de generación en generación su palabra. Y es por algún tiempo definido, sí, ¿verdad? Dice su palabra, todos los días de tu vida. Y no solamente el hecho de poder enseñarle a mis hijos, la bendición incluso de poderle enseñar a los nietos. Porque el versículo dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida nuevamente, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en primer lugar en tu corazón. Número 2, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta enseñanza o esta ordenanza es para que todo el tiempo nosotros estemos transmitiendo el mensaje de Dios a nuestra familia. Apartados de esta situación, hermanos, vendrá entonces de afuera cualquier cantidad de información que nuestros hijos puedan recibir por la internet, por los colegios, especialmente si no son colegios cristianos, van a recibir cualquier cantidad de información, pero si están rodeados de la palabra, hermanos, sus vidas y las vidas de la familia va a ser diferente. Por eso yo me hacía esta pregunta: ¿estamos cumpliendo los padres nuestro papel de comunicadores de la palabra? Y es algo que usted tiene que contestarse a usted mismo. No me diga nada. ¿Están los hijos cumpliendo su papel para con los padres según Efesios 6, 1 al 3? Lo que dice es que los hijos tienen que honrar a sus padres. Es el mandamiento de Dios para los hijos. Hijos, honren a sus padres. E inmediatamente después da otro consejo Dios para los padres y dice: no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No está diciendo que debemos criarlos con gritos, con golpes, pero sí debemos criarlos en amonestación y con disciplina del Señor. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros como padres a repetir las escrituras a nuestros hijos? Si estamos, hermanos, en este ambiente de la iglesia, si queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, no solamente tenemos que esforzarnos para que tengan una mejor educación, sino también que tengan en sus vidas una buena base bíblica.
si Jehová no edificare la casa. Termina diciendo el versículo 1 del Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Va a ser un esfuerzo perdido, hermanos. El esfuerzo tirado a la basura. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés encontramos, hermanos, en el capítulo número 2, este predicador que escribe Eclesiastés, en el versículo 17 comienza a hacer una declaración triste, pero que al mismo tiempo puede ser una realidad. Dice: aborrecí por tanto la vida. Imagínense la postura de este hombre. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Porque esa es la parte lógica, que los padres le dejan a sus hijos. Pero este hombre está como con un corazón triste, con una gran carga, porque no sabe cómo va a ser quien lo va a recibir. Dice el 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad, dice este hombre. Yo no sé si quien va a recibir las cosas es sabio o necio, pero si nosotros somos los padres, hermano, si nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, yo sé la clase de hijos a quienes voy a heredar. Pudiéramos concluir inmediatamente, es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Este hombre termina diciendo que todo había sido para él una carga, todo había sido vanidad. ¿Cuáles son nuestros deseos como padres hacia nuestros hijos? ¿Cómo son? ¿Qué anhelamos? ¿Anhelamos que nuestros hijos nos superen? ¿Sí? Que sean mejores atletas, mejores profesionales. ¿Qué queremos? Probablemente la mayoría estemos anhelando eso, que nos superen quizá a nosotros. Si tuvimos una carrera universitaria, pues ellos que tengan 2 o 3, que hablen idiomas. Y esas cosas no son malas, hermano. Pero ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Será eso suficiente para nuestros hijos? Para que ellos puedan transmitir de generación en generación su palabra. ¿Será eso suficiente? Veamos lo que dice Proverbios, hermano. Proverbios, ahí hemos estado rápidamente. Proverbios, Salmos, Proverbios, el 19. Búsquelo, por favor, en su Biblia o en su... Uno, dos. Muy bien. Proverbios número 19, versículo 14. Y esto que vamos a leer, hermanos, es un reto para nosotros. Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Los hijos contentos, ¿verdad? Nuestros hijos alegres. Papá, me tenés que dejar una casa. Me tenés que dejar una riqueza. Porque la casa y las riquezas son herencia de los padres. Es decir, los padres están en la obligación de darlos. Pero ¿será eso lo único que nos mueve a nosotros? Mire la siguiente frase, hermano. Más de Jehová la mujer prudente,
La segunda frase tiene que ver específicamente, hermanos, con la pareja de nuestros hijos. Estamos orando desde ya por el futuro yerno. Estamos orando por quienes van a ser las parejas de nuestros hijos. Eso, hermanos, depende de Jehová. Y a Él tendríamos nosotros que estárselo pidiendo. Es nuestra responsabilidad. Si queremos que haya una generación tras otra generación que comparta el Evangelio, que crea en el Señor, hermanos, tendríamos que hacer todas las demás cosas. Y esto, orar por las parejas de nuestros hijos. Está bien que anhelemos tantas cosas buenas, pero que también anhelemos que ellos crezcan y que ellos también conozcan a alguien que sea temeroso o temerosa de Dios y que juntos puedan crecer y edificar casas duraderas. Amén, hermanos. Si Jehová no es el centro de nuestra vida, si Jehová no juega un papel importante en mi familia, si yo no voy a tomar en cuenta a Dios en nada, lo más lógico, como dice el Salmo 127, es que su esfuerzo y mi esfuerzo quedará en vano. Tendremos cero resultado. Pudiéramos decir entonces de una manera al revés o contraria: si Jehová es el centro de nuestra vida y Él sí está edificando mi casa, entonces mi trabajo es prosperado. Y ese debería ser, hermanos, el anhelo de nuestro propio corazón. En el Proverbio 13:22 encontramos una frase bonita, la cual Dios llama a un hombre bueno al que deja herencia hasta los nietos. Imagínense. Si ya pensar, hermanos, para nosotros dejar una herencia para nuestros hijos puede ser una carga, ahora piense en dejar herencia incluso hasta los nietos. Pero la Biblia en Proverbios 13:22 le llama hombre bueno a alguien que decide dejar herencia incluso hasta sus nietos. ¿Cómo ha sido hasta este tiempo, hermanos, nuestra relación como padres dentro de la familia? Hemos sido capaces de divulgar, hemos sido capaces de transmitir. Y si eso no ha sido así, hermanos, siempre tenemos una oportunidad para hacerlo. En primer lugar, hermanos, hemos aprendido que sin Dios en nuestra vida, nuestro trabajo como familia va a quedar totalmente en vano. Quiero que vayamos ahora al libro de Isaías. Isaías, capítulo número 65. Isaías 65, versículos 21. Pero hermanos, para que tengamos un contexto de este pasaje, en el versículo número 17, Dios a través de Isaías está hablando de cielos nuevos y tierra nueva, es decir, está hablando de un periodo de 1000 años de reinado de Dios. Y en ese contexto, que lógicamente es un texto a futuro, es algo que todavía no está sucediendo, encontramos en el versículo 22 lo siguiente: edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. Versículo 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Hermanos, en este contexto futurista, me llama la atención cómo Dios piensa y dice que las familias vamos a edificar casas. O sea, hay ahí implícito un esfuerzo, hay ahí implícito un trabajo.
Y el objetivo principal de edificar las casas no es simplemente tenerlas y hacerlas. El versículo es claro porque dice, edificarán casas. Y dice, morarán en ellas. O sea, vivir en ellas. En familia. Plantarán viñas. O sea, habrá allí entre todos un esfuerzo económico. Y juntos, termina diciendo el versículo, comerán del fruto de ellas. El anhelo de Dios para nosotros, para usted, para mí, es que en ese entorno de familia logremos edificar casas donde vivamos, donde plantemos, donde comamos el fruto, hermanos. Es en el entorno de la familia, y eso únicamente, hermanos, lo podemos lograr cuando estamos tomando en cuenta a Dios para con nuestras vidas, única y exclusivamente. Me llama la atención que aún a pesar del tiempo futuro, Dios anhela que las familias tengan un lugar donde disfrutar, tengan un lugar donde puedan reunirse. Gracias. 1, 2, 1, 2. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Y el versículo 22 es claro: no edificarán para que otro habite, hermano. O sea, allí no hay, como la segunda frase del Salmo 127:1, un trabajo en vano. El versículo dice, no edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. Lo que Dios quiere es que disfrutemos de eso, hermano, en el contexto de la familia guiada por Dios. Y en tercer lugar, y para terminar, hermanos, quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas en el capítulo número 15. Hermanos, encontramos allí un pasaje del cual hemos escuchado mensajes, sermones, enseñanzas, pero que ahora también podemos extraer otras enseñanzas. Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante, encontramos la parábola del hijo pródigo. Y hermanos, conocemos nosotros la historia, esta parábola. Resulta que hay un padre con sus hijos, ahí está, una familia, ¿verdad? Un padre con sus hijos. Uno de ellos, el menor, le pide la herencia a su padre como, hermanos, queriendo decir, voy a considerarte como muerto, porque la herencia se recibe cuando el padre está muerto. Pero este hombre le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre simplemente se la da. Y conocemos la historia que en lugar de irse y negociar y hacer negocios y hacer, probablemente independizarse y hacer prosperar ese dinero, no es así. Lo que en realidad sucede es que va y lo malgasta. Pero a partir del versículo 17 encontramos lo siguiente. Y volviendo en sí, este hombre, el hijo pródigo, vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? En primer lugar, él está pasando una situación difícil y piensa en llenar su estómago. Pero no piensa irse a otro lado. Piensa regresar a su casa. E inmediatamente reconoce que en la casa de su padre, allí los jornaleros tienen abundancia de pan. Y él es claro al decir, y yo aquí perezco de hambre, o sea, me estoy muriendo de hambre. Y allá en la casa de mi papá, los jornaleros tienen abundancia de pan. Hermanos, no es cierto que cuando hemos visitado a nuestros padres, los que tenemos o tienen el privilegio de tener a sus padres con vida, no es cierto que cada vez que llegamos donde ellos regresamos con las manos llenas.
porque ellos tienen siempre. Ellos siempre tienen. Nos están poniendo algo para que llevemos a casa, frutas, cereal, lo que fuera que nos estén dando. Incluso cuando hay en momentos de necesidad, quizás escasez económica, no sabemos de dónde le dan a uno. Y es la misma reacción que tiene este hombre. En lugar de irse a otro lado, decide regresar a casa. Y decide regresar a casa pensando en que su padre tiene abundancia de pan. Abundancia de pan. En el versículo 19 dice, bueno, el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este hombre piensa inmediatamente, en la casa de mi padre voy a tener trabajo. Allí no solo hay comida, sino que también hay trabajo. Al menos le voy a pedir a mi papá que me haga uno de sus jornaleros, porque quiero ejercitarme, quiero tener la oportunidad de desarrollarme, quiero ganarme algo. Eso es lo que él piensa. Pero empezamos a ver lo que parte de las cosas que recibe en el versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No solo iba a encontrar trabajo, no solo iba a encontrar alimento, sino que también se encontró, hermanos, con un padre lleno de misericordia y lleno de amor. Hermanos, da la idea que el padre de vez en cuando, de día en día, de tiempo en tiempo, estaba observando el camino, como diciendo, algún día va a regresar mi hijo. Y lo voy a esperar. Y voy a esperar que venga. Y cuando lo ve de lejos, hermano, la acción de este padre no es esperar molesto que el hijo llegue, se le hinque, le pida perdón, sino que con una actitud de misericordia y de amor, corre hacia él, lo abraza, lo besa, como queriéndole decir, te he estado esperando, hijo, has estado lejos, pero ahora estás regresando al hogar. Encuentra entonces misericordia y amor a un padre lleno de estos. En el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, un momento, el padre no le contesta a su hijo nada. No le dice, sí, tenés razón, me las vas a pagar, después hablamos. No le dice nada. Como que no tomara en cuenta esa situación, inmediatamente habla con sus siervos y le dice, sacad el mejor vestido, no cualquier ropa, sino el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano, como queriendo decir, va a tener autoridad, va a poder firmar cheques, y calzado en sus pies, una nueva manera de conducirse en la vida. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Encontraron fiesta por un hijo perdido. Una nueva vida llena de oportunidades, según hemos leído en el versículo 24. Hermanos, nuestros hogares pueden ser un refugio cuando nosotros tengamos a Dios el centro, pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas. Nuestros hogares pueden ser un refugio cuando pongamos en práctica su palabra y vivamos por ella. Cuando todo lo que tenemos y hayamos alcanzado sea producto de la gracia de Dios y no estemos pensando que es producto de nuestro esfuerzo. Cuando entendamos que el anhelo de Dios
es que tengamos un lugar donde vivir, donde plantar, donde disfrutar de lo que la familia haya logrado con la ayuda de Él. Nuestros hogares podrán ser un refugio cuando nosotros los padres promovamos con nuestros hijos todo lo que el hijo pródigo disfrutó de su papá. Abundancia de pan, un trabajo, misericordia, amor, ropa, anillo, calzado, fiesta, nuevas oportunidades. Solo en este entorno, hermanos, nosotros como familias lograremos tener como un refugio a nuestro hogar. Amén, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el honor y el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es como un martillo que quebranta, que desmenuza las ideas, desmenuza, quebranta los pensamientos y cualquier idea equivocada de nuestros hogares, Señor, cualquier idea contraria a tu palabra acerca de nuestros hogares. Queremos, a la luz de tu palabra, ser quebrantados. Tu palabra es cierta, es verdad, y nos ha enseñado que nuestros hogares pueden ser un refugio, sí y solo si tú eres el centro de nuestra vida. Sí y solo si nosotros como padres cumplimos la responsabilidad de transmitir tu palabra de generación en generación. Sí, solo si nuestras vidas, nuestras familias están llenas de amor, de misericordia, y somos capaces de dar segundas o terceras oportunidades a nuestros hijos. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.